El siguiente video fue creado con fines de entretenimiento. Gracias. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el transatlántico británico RMS Titanic colisionó con un iceberg en el océano Atlántico, lo que provocó el hundimiento del barco en menos de 3 horas. La colisión se produjo en el lado de estribor. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que anteriormente el transatlántico RMS Olympic había sufrido un daño, precisamente del mismo lado con la que colisionó el Titanic? Esto fue contra el crucero de batalla HMS Hope. Tiempo después de la reparación del Olympic, este quedó con una inclinación a babor muy pronunciada. Cabe destacar que tanto el Olympic como el Titanic eran dos transatlánticos gemelos. Sin embargo, hasta ese momento el Titanic no había sufrido ningún daño, lo cual no había explicación para que este de la misma manera tuviera una inclinación. Pues existe una teoría de que el transatlántico que conocemos como el Titanic nunca se haya hundido, sino más bien el que se colisionó con el iceberg haya sido el Olympic. Esto bajo un intercambio, para poder pasar las inspecciones hechas a estos transatlánticos. En las inspecciones el Olympic había aprobado las inspecciones para navegar, después de su reparación, mientras el Titanic no había tenido la misma rigurosa inspección, haciendo que pasara con facilidad esas inspecciones, ya que toda la atención estaba concentrada en el Olympic. Ambos transatlánticos habían sido vistos por última vez juntos la primera semana de marzo. Era fácil un intercambio, pues ambos poseían de lo mismo y el nombre del transatlántico pudo haber sido cambiado con facilidad. Lawrence Beasley era un pasajero de segunda clase y uno de los sobrevivientes del hundimiento. Además era un profesor de ciencias, periodista y escritor. Este destacó precisamente aquella inclinación del transatlántico. Además se dice que la mayoría de los trabajadores del transatlántico, aquellos que habían estado presentes en la reparación del Olympic, decidieron no trabajar en ese viaje, con excepción de 2 personas. Existe la posibilidad de que supieran algo acerca de ese viaje. ¿Un sabotaje? Puede ser, ya que, en ese momento, el transatlántico Olympic ya había sido cambiado de nombre por el Titanic. Recordemos que ambos barcos eran gemelos. En las últimas horas del ya nombrado Titanic, más de 50 pasajeros cancelaron su viaje. Estos eran gente cercana a J.P. Morgan, quien había financiado la construcción del transatlántico. Además el mismo Morgan también canceló su viaje, argumentando enfermedad. Curioso, ya que días después fue visto con perfecta salud. El barco sería hundido intencionalmente para reclamar los beneficios del seguro. Sin más que decir, en pleno viaje el iceberg fue visible a una distancia considerable. Este pudo haberlo evitado, pero el barco, en vez de acelerar para poder tratar de atravesarlo, este simplemente no lo hizo. Más bien frenó poco a poco, haciendo una maniobra la cual resultaba en una colisión segura, pero con la velocidad suficiente para ser dañado. Mientras tanto, 2 días antes del accidente del nombrado Titanic, fueron enviados 2 barcos cerca de su posición. Una vez estos simplemente esperarían la señal de auxilio del Titanic. 35 minutos después de la colisión el Titanic mandó la primer señal de auxilio. Y casi 1 hora después empezó la preparación de los botes salvavidas. 1 hora y 25 minutos después el primer bote salvavidas zarpó. ¿Pero qué pasó con los barcos que habían sido enviados antes? Estos mantuvieron una posición, pero no contaban con la aparición de un cuarto barco, uno que atravesaba la vista de aquel que los rescataría, el californiano. Antes de las 5 de la mañana el Titanic ya se había hundido. 1.500 personas fallecieron de diversas formas: golpes, caídas, ahogamiento o hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época. Durante los juicios y las interrogaciones, varios de los capitanes mantuvieron un carácter irritable, y ninguno coincidía con sus declaraciones. Incluso, en diversas ocasiones, ellos mismos se contradecían. Después del regreso de los supervivientes a Inglaterra, estos fueron retenidos durante 24 horas, haciéndolos firmar distintos documentos, los cuales les dio la impresión de estar firmando algo completamente secreto. Recordemos esto, ya que en aquellos tiempos era fácil la intimidación por parte de los grandes empresarios que controlaban parte del país y su economía. Al parecer los juicios eran solo una farsa más.
En 1986 el Instituto Oceanográfico francés examinó los restos del supuesto Titanic. Y para la sorpresa de muchos, donde debería de estar el nombre Titanic, este carece de 2 letras, las cuales se presume se hundieron. Esto deja ver 2 letras más, las cuales son MP. ¿Podrían ser las iniciales del Olympic? No lo sabremos. Si el video te gustó, apóyame con un like y suscríbete a este canal para seguir creando contenido como este, o manda tus sugerencias. Buenas noches.